saludo en el amor de Cristo, queridos hermanos, paz a todos. Es una alegría poderles saludar por este medio. Dios les bendiga, aquí los estoy viendo a todos ustedes. Es un gusto poder compartir. El día de hoy, queridos hermanos, traigo el tema titulado 7 cuidados pastorales para la nueva generación de creyentes. Fíjense qué importante es este tema, porque, bueno, estamos viviendo tiempos desafiantes, tiempos que nos han exigido y nos han llevado a reflexionar nuestra fe de tal manera que podamos avanzar en lo que estamos haciendo como iglesia. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuándo como iglesia habíamos enfrentado situaciones como las que estamos viviendo hoy? Pandemia, avances científicos y tecnológicos, propuestas filosóficas. ¿Cuándo antes la iglesia se había enfrentado ante tantos gurús, coachings, ante tantas ideologías, espiritualidades que hay? ¿En qué época la iglesia se había enfrentado a que los jóvenes llegaran a niveles académicos muy altos y donde encontraran reflexiones que quizá meten en problemas a la iglesia? ¿Cuándo habíamos vivido crisis ecológicas, alimentarias, el Brexit también? ¿Cuándo la iglesia había experimentado tantos problemas de familias disfuncionales, divorcios? ¿Cuándo habíamos visto movimientos contrarios totalmente a la iglesia? ¿Cuándo habíamos visto que se levantaran movimientos sociales como el movimiento LGBT, el movimiento feminista, que queramos o no son movimientos que preguntan y que cuestionan y que en algunas de sus secciones a veces se posicionan antagónicos a la iglesia? ¿Cuándo habíamos visto una generación que se está desilusionando masivamente de la espiritualidad, de la religión, no de la espiritualidad, de la religión, de las iglesias, de las instituciones, de los líderes? ¿Cuándo habíamos visto como iglesia un gran aparato de información como las redes sociales, donde uno puede observar infinidad de cosas, infinidad de propuestas, infinidad de predicadores, infinidad de denominaciones, infinidad de liturgias, y que las nuevas generaciones lo ven, lo analizan, lo escuchan? ¿Cuándo habíamos visto tantos casos de líderes que se aprovechan de la iglesia, que solamente se dedican a estafar económicamente a la iglesia, abusos sexuales dentro de la iglesia? Creo, queridos hermanos, que ante todo esto que estamos viviendo y que seguimos viviendo y que se sigue manifestando, es necesario hacer una nueva reflexión de la iglesia, hacer un cuidado pastoral. Y el cuidado pastoral va en el sentido, como dice lo que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Ustedes ven unas manitas así con una casa, digamos que es la pastoral que cuida la iglesia. Fíjense, el cuidado pastoral no nada más debe ser espiritual, y el cuidado pastoral no nada más debe estar centrado en el culto y en el templo. El cuidado pastoral se dirige hacia el cuidado holístico, o sea, hacia la integridad de la persona: cuerpo, mente, relaciones interpersonales, las finanzas, la espiritualidad. Hay personas que piensan o hay líderes todavía piensan que el cuidado pastoral solamente es atención espiritual, ¿verdad? De nada más orar por ellos, leerles unos versículos, y eso es todo. Pero yo creo que el cuidado pastoral va más allá. El cuidado pastoral abarca la totalidad del ser humano y es algo que tenemos que hacer. Para ello, queridos hermanos, hay que transformar, fíjense, la pastoral y no quedarnos con los recursos que veníamos arrastrando de tiempo atrás.
Hay líderes que siguen pastoreando a las generaciones actuales como si estuvieran pastoreando en los 80s, y eso es imposible. Hay que actualizarnos, hay que abrirnos a la experiencia de la actualización. En la actualidad, quiero decirles, hermanos, que actualizarnos no solamente es, como muchos piensan, que actualizarse es como abandonar los fundamentos de la fe y dejar atrás todo. No, actualizarse tiene que ver con leer, tiene que leer con prepararse académicamente también, tiene que ver con estar entusiasmado y apasionado por lo que está sucediendo alrededor para poder dar respuestas contundentes. Hay líderes que no leen, hay líderes que no se capacitan, hay líderes que piensan que con lo que recibieron desde hace mucho tiempo ya están completos, están plenos, pero lo que no se dan cuenta es que se siguen rezagando y se seguirán rezagando. Por eso en la imagen ustedes ven la mariposa, ¿verdad? El gusano que se transforma, que despega el vuelo, que se desarrolla plenamente, que se abre a la aventura de caminar y de experimentar nuevos paisajes, nuevas formas. Hay una transformación en el interior. Si nosotros queremos responder a las preguntas del hoy, tenemos que posicionarnos como personas del siglo XXI. Estamos viviendo en el siglo XXI. Y el siglo XXI nos ha traído infinidad de experiencias que necesitamos responder, queridos hermanos. Y para ello yo traigo, de alguna manera, 7 formas en las que podemos pastorear a la nueva generación. Y cuando hablamos de nueva generación, fíjense lo que les voy a decir. Estadísticamente, los cristianos que están viviendo actualmente, los que somos cristianos, la iglesia está creciendo no porque se estén incluyendo nuevos miembros, sino porque los cristianos que están liderando las iglesias hoy son los hijos, los nietos y a veces hasta los bisnietos. Pero desafortunadamente la iglesia no está creciendo porque haya gente que esté llegando a la fe, al evangelio. La iglesia ha crecido por tradición familiar, por herencia familiar, y nos está pasando lo que les ha pasado a otras denominaciones, que ya nada más estamos viviendo por inercia, en automático, la fe y la experiencia. Pero tenemos que seguir trabajando, colaborando para que eso no nos siga sucediendo. Y cuando hablamos de nueva generación no nos referimos solamente al joven, niños, jóvenes, adolescentes, sino también nos referimos, fíjense, a los que van ingresando, porque mucha gente ingresa a nuestras comunidades y a veces no se quedan, se van. ¿Qué hacer ante ello? ¿Por qué nuestras iglesias no responden? ¿Por qué a veces nuestras iglesias no tienen esas características y cualidades que requieren las personas para poder sentirse en un lugar acogedor y puedan reanimarse a vivir? Lo primero que tenemos que hacer es, el primer punto que quiero tocar con ustedes es el sentido de la amistad. Yo cuando llegué a la iglesia hace más de 10 años, lo primero que me decían, y creo que hoy no debe de ser así, me dijeron: a la iglesia no vienes a ser amigos. Y yo me la creí porque pensé que la iglesia nada más se iba a escuchar la palabra y se iba a cantar y ya. Pero creo que hoy, si queremos pastorear a las nuevas generaciones, tanto jóvenes, niños, adolescentes, como a los que se van ingresando a las comunidades, tenemos que provocar amistad. Tenemos que ejercitar la amistad. Tenemos que invertir en la amistad. Tenemos que ser amigos. Aprendamos a ser amigos en el siglo XXI. Dicen los expertos que las personas que van llegando y las nuevas generaciones se sienten conectadas a la iglesia cuando hacen 7 amistades. Si una persona que va llegando a la comunidad y los nuevos jóvenes se sienten conectados en fraternidad, en unidad, en compañerismo, en amistad, se sienten identificados con la comunidad y logran hacer 7 amistades, es muy difícil que se vayan. Entonces, usted evalúe si su localidad es amigable, si la gente se siente
aceptadas, recibidas, si invertimos tiempo en ellos, si los visitamos, los atendemos, las acogemos, les llamamos, cómo nos conectamos con ellos, cómo se sienten. Deberíamos un día explorar en sus localidades. Ustedes exploren, pregunten a las personas que ya no regresaron y exploren entre ellos y pregunten, ¿por qué ya no regresaste? Nada más por curiosidad. Y quizá ahí podríamos encontrar respuestas para poder no volver a incurrir en lo que sucedió y generar amistad. El siguiente punto, porque llevamos el tiempo contado, hermanos, y que fíjense, ahorita que llevamos el tiempo contado, el siguiente punto se llama el regalo del tiempo. El regalo del tiempo. Fíjense, una forma de acompañar a las nuevas generaciones es regalarle tiempo a las personas. Pero hay que regalarles no tiempo para que los sermoniemos. Porque nosotros como iglesia estamos acostumbrados a que llegamos a una casa, sentamos a las personas y empezamos a hablar. Y esos son nuestros grupos familiares, esos son nuestras enseñanzas, así estamos acostumbrados. Pero hoy regalar tiempo es aprender a escuchar a las personas, aprender a dialogar con ellas, aprender a pasar un tiempo agradable de diversión, de alegría, un tiempo de acompañamiento, de consolación, donde ellos puedan experimentar que nosotros tenemos una genuina búsqueda de pasar tiempos con ellos. La Biblia dice que Jesús pasaba tiempo con sus discípulos. ¿Y por qué pasaba tiempo con sus discípulos? Porque le interesaban los discípulos. No pasaba, si ustedes leen en el Evangelio, Jesús casi no pasaba tiempo en la sinagoga o en los templos o haciendo culto. Ustedes lean y casi no hay referencias de eso, pero lo que sí dice es que en los Evangelios menciona que Jesús se pasaba recorriendo en casa, se sentaba a la mesa con ellos, pasaba tiempo con la gente, invertía mucho tiempo en la gente. Y hoy nosotros pasamos mucho tiempo en actividades nuestras y eso está bien, pero creo que hoy pastorear a las nuevas generaciones es invertirle tiempo a las personas. Inviértale tiempo a la gente. El otro punto para un cuidado pastoral le he llamado el cuidado de la interioridad. ¿A qué se refiere esto de la interioridad? La vida, fíjense lo que les voy a decir, la vida en Jesús ciertamente es santidad. Ciertamente. Levanten la mano los que están ahí, los que están de acuerdo que la vida en Jesús es santidad. A ver, los que están por ahí. Y están despiertos todavía. Eso. Pero fíjense, la santidad no es una santidad obligada. La santidad no es un deber, no es una obligación. La santidad, fíjense lo que les voy a decir. La santidad es una vocación que surge cuando tenemos una comunión con Cristo. Como iglesia, cuando hablamos del principio de interioridad, fíjense cómo lo vamos a contraponer. Cuando hablamos como iglesia, a veces estamos acostumbrados a vigilar, ¿verdad? A vigilar que cumplan las reglas los hermanos, a vigilar que se porten bien todos, a vigilar que estén todos presentes. Pero cuando leemos el magnífico y sublime y maravilloso sermón de la montaña en Mateo capítulo 5 al 7, leemos que Jesús apela al principio de interioridad. Porque los fariseos, fíjense, el principio de santidad según los fariseos, lo pongo entre comillas, para ellos la santidad es que cumplan las normas. Por eso ellos andaban tras Jesús, viendo y observando, vigilando, para que a ver si cumplía bien las normas. Pero Jesús no se deja guiar por eso. Jesús apela al principio de interioridad. ¿Qué es el principio de interioridad? Dice, hazlo en secreto, para que tu Padre que te ve en secreto te recompense en público. No hagas sonar trompeta. O sea, no hay necesidad de estar persiguiendo a la gente, vigilando a la gente. Hay que
llevarlos a la madurez, que tengan conciencia de que ellos pueden vivir a Jesús en una experiencia interna, honesta, genuina, y no hay necesidad de perseguir. Yo recuerdo hace años que los hermanos, ¿verdad?, caían de sorpresa en la iglesia, a nuestras casas, en ciertas festividades, a ver si estábamos haciendo algo malo o algo bueno, y uno pues no sabía cómo actuar, ¿no? Parecía que nos estaban vigilando, nos estaban persiguiendo. Entonces, esa es una santidad farisea. Los fariseos les gusta vigilar, les gusta perseguir, les gusta condenar, les gusta juzgar, pero yo creo que las nuevas generaciones debemos de confiar. Debemos de abrir a la experiencia de que no necesitamos tener todo bajo control. Necesitamos abrir el paso para que las nuevas generaciones puedan recibir a Jesús y puedan vivirlo plenamente, sin necesidad de estarlos extorsionando espiritualmente, intimidando, y te va a pasar algo si no haces esto, y te va a pasar el otro si no vives a Jesús. Puras amenazas y pura culpa. Hay que llevar a la nueva generación a encontrarse con Dios como una vocación. Algo que surge, que nos gusta, que nos place, que nos deleitamos en eso y que disfrutamos lo que estamos haciendo en Cristo. Dejen de perseguir a la iglesia. El otro principio, o dejemos de perseguir a la iglesia, porque yo también soy pastor. No sé si ya la pasé. Ahí está. El principio de gratuidad. Y aquí fíjense lo que este cuidado pastoral es muy importante, porque aquí yo le he llamado algo de suprimir, fíjense, suprimir el asco. Suprimir el asco. ¿Qué significará eso? Ustedes dirán, pero ¿por qué usar esa expresión? Bueno, porque yo quiero que vean el efecto de lo que voy a decir. El principio de gratuidad o el cuidado pastoral de gratuidad tiene que ver con dar lo que el otro está imposibilitado de dar. Fíjense lo que voy a decir. Dar lo que el otro está imposibilitado de dar. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña también, o en Mateo, Jesús dice, Él hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre el que me cae bien y sobre el que me cae mal, sobre hombres, mujeres, sobre personas no gratas y sobre personas gratas, o sea, sobre todos. O sea, Dios trata a las personas con dignidad porque sabe que no le pueden incluso retribuir lo que Él les da. Eso es el principio de gratuidad. O sea, superamos algo que se llama la transacción o la retribución. Muchas veces nos enseñaron, te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal. Pero a veces nos portamos bien y pues no nos va como quisiéramos. Por eso es importante que hoy transformemos esa idea de que te portas bien, te va a ir bien. No siempre es así. También hay que superar esas ideas que a veces no están tan bien fundamentadas y no engañar a la gente, a los nuevos discípulos, diciéndoles que todo va a estar bien, no va a pasar nada, no vas a tener problemas, Dios te va a resolver todo. En ocasiones no es así. Pero también este principio de gratuidad, fíjense, principio de gratuidad, y ahí por ejemplo puse una imagen de una mujer a los pies de Jesús y les decía que el principio de gratuidad también es suprimir el asco. ¿Qué significa? Que Jesús trata a las personas sin asco, ama a toda la escala social, pobres, ricos, los que le van al PAN, los que le van a Morena, los que le van al PRI, a los norteños, a los de Tabasco, a los de Guadalajara y Chiapas, a los de la Ciudad de México y Morelos, a todos los trata igual. A los que viven en Tepito y en Las Lomas, a los que viven en Andares, a los que viven en Garza, allá en Guadalajara. O sea, Dios
no tiene asco de las personas, Dios las trata igual. No les hace fuchi, como decimos aquí en el centro del país, no pone una barrera, las recibe, las acepta, las acoge, las bendice. Y que esto prácticamente es, por ejemplo, en nuestras iglesias luego llegan personas no como nosotros queremos que se vistan, no como nosotros queremos que se peinen, no como nosotros queremos que se conduzcan, con hábitos no tan gratos, con un lenguaje no tan sofisticado y tan puro como el nuestro. Hay que aceptarlos, hay que recibirlos. Eso es suprimir el asco, el rechazo. En la Biblia encontramos dos palabras que describen al pueblo. Una es demos y otra es laos, que son dos palabras griegas. Los demos eran, digamos, los ciudadanos de clase, que tenían reputación, que tenían dinero y que eran personas, digamos, ciudadanos ejemplares. Pero al pueblo que Jesús se acerca, y en la Biblia, cuando dice, y Jesús estaba con el pueblo, y el pueblo lo seguía, es la palabra laos. Y laos, queridos hermanos, significa vómito. O sea, que Jesús se conectó con personas no tan gratas, rechazadas, marginadas, olvidadas, invisibilizadas, y que convivía con ellas, tocaba leprosos, se dejaba tocar por mujeres de dudosa reputación, se sentaba a la mesa de fariseos que pues no lo querían, se sentaba a la mesa de cobradores de impuestos. La supresión del asco, Jesús la tiene. Y eso también lo conecto con algo que se llama el principio de la libertad. Porque la libertad, hoy tenemos que ayudar a las nuevas generaciones en el cuidado pastoral a enseñarles a vivir en libertad. ¿Qué significará esto de vivir en libertad? Bueno, esto de vivir en libertad, queridos hermanos, no nos referimos a lo que dice el mundo ahora, que libertad es haz lo que te dé la gana. Y a veces pensamos que libertad es eso, a veces damos a entender que es eso, pero no nos referimos a eso. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de una vida genuina y auténtica. Pero antes de decir eso, fíjense, la libertad que hoy nos marcan está conducida por el marketing y que hoy, ¿verdad? Nuestra libertad está condicionada por lo que vemos en redes sociales, ¿no? Es que abrieron una buena plaza, que hay un evento, que cómprate esto, que cómprate el otro. Entonces esa libertad pues no es tan libertad, sino que aquel que sabe manejarte las ganas, ¿verdad? Que es toda esa empresa o esa mercadotecnia que existe, pues esa es lo que conduce tu libertad, pero eso no es libertad. Libertad es lo que vemos en la Biblia, a Jesús. Y Jesús, cuando habla de libertad, habla en varios sentidos. El primero es la libertad del pasado y del futuro. Fíjense, número uno, la libertad del pasado y el futuro. Hay gente que está encadenada al pasado. Es que me sucedió, es que me hicieron, es que me dijeron, es que me pasó, es que cuando yo era niño, cuando yo era joven, no tuve, es que me amargué, es que cosas. La primera libertad que nos da Jesús es la libertad del pasado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La segunda libertad es del futuro. O sea, la gente que vive en el pasado vive deprimida. Y la gente que vive en el futuro vive ansiosa. Y Jesús nos da una libertad para vivir nuestro presente de manera plena. La gente que vive en el futuro, pues siempre está pensando en proyectos, en anhelos, pero no hace nada para realizarlos. Nada más está tronando los dedos, se le tiembla el ojo, ¿verdad? Da vueltas en la noche porque no puede dormir.
son problemas y Jesús nos da esa libertad. Otra forma de darnos libertad, Jesús, es que podemos perdonar. ¿Podemos perdonar? En nuestra cultura, ¿cuántos no nos serviría el perdón? De hecho, los estudios, fíjense, los estudios más recientes en relación al perdón en nivel psicológico y psicoterapéutico están extraídos de los principios de Jesús en relación al perdón. O sea, Jesús, todo lo que hoy se está hablando del perdón, Jesús lo dijo hace 2000 años. Hay que echar mano de ello. Por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, hay un texto, fíjense, es más, si quieren abrirlo, Lucas 17 me parece que es. Dice el verso 5, Lucas 17 dice, verso 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y muchos dicen, bueno, ¿para qué quieres que te aumente la fe, Dios? Y unos dicen, para hacer milagros, para predicar, para alcanzar naciones, o quién sabe qué cosas a veces decimos en relación a que Dios nos aumente la fe. Pero este texto significa lo siguiente. Vamos a leer del verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Y entonces los discípulos, al ver esta exigencia de Jesús, es cuando reaccionan y le dicen a Jesús, Señor, auméntame la fe. Pero Jesús les invierte esto. Fíjense la trampa. Imagínense que están aquí los discípulos y Jesús le dice a sus discípulos, a ver, Pedro, ¿de qué tamaño es tu fe? Y pues todos los discípulos siempre decimos, pues es que mi fe es pequeña. Es que mi fe es muy chiquita, Jesús, mi fe es muy pequeña, por eso necesito que me aumentes la fe. Y entonces Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, para perdonar no necesitas una enorme fe. Para perdonar necesitas una fe pequeña, un grano de mostaza. Entonces la libertad que nos da Jesús es el perdón. Los nuevos discípulos necesitan aprender a perdonar. Es parte del cuidado pastoral. Otro es la confianza. Y aquí quiero decirles algo. Este cuidado pastoral es importante, interesante y es algo que nos debe de ayudar. Las nuevas generaciones deben de aprender a tener confianza. En otras palabras, confianza en Dios, pero mantener, fíjense lo que les voy a decir y esto que se les quede grabado. Mantener el corazón de niño que se toma de la mano de papá. El reino de los cielos le pertenece a los pequeños, a los que son como niños. Nadie puede heredar el reino de Dios si no es como niño. Y no en el sentido que como dicen a veces que los niños se enojan y al rato se contentan. No se refiere a eso, sino el texto se refiere, o esos textos que a veces se refieren a los niños, se refiere a que continuamente tienes la capacidad de estar confiando en papá y que continuamente le tomas la mano, le levantas las manos para que te cargue, te abrace, te consuele o te lleve a un lugar de la mano donde te sientes inseguro. O sea, hay que enseñar a las nuevas generaciones a tener confianza en papá. ¿Quién es papá? Pues nuestro Dios. Que aunque no entendamos las situaciones difíciles que estamos viviendo, podemos confiar en Dios. Podemos estar seguros en Dios. Podemos decir, Señor, confío en ti. Y fíjense, esto también es importante porque en la época de Jesús,
Era imposible, era una blasfemia, era una ofensa decirle a Dios papá. Porque según los judíos, del contexto de Jesús, el nombre de Dios primero pues no se podía pronunciar porque tenían sus ideas de que Dios estaba alejado, allá, o sea, distante. Y sus oraciones eran muy mecanizadas, muy sistematizadas, ¿no? Oh Altísimo, Señor, Adonai, el Eterno, el que vives en el cielo, el que está sentado, o sea, muy mecanizadas. Y cuando cuando los discípulos dicen, Señor, ¿cómo vamos a orar nosotros? Y Jesús dice, pues ustedes nada más tienen que orar, Padre nuestro. O sea, no tienen que hacer tantas cosas y decir tantas cosas para dialogar con el Padre. Y decirle Padre a Dios en el contexto de Jesús era una ofensa. Pero Jesús dice, ustedes tienen que orar como Padre. ¿Por qué? Porque uno se tiene que identificar ante Dios como un hijo. Y el hijo confía. No sé, bueno, yo recuerdo que una vez yo vi, ¿verdad?, que un niño, una de sus tías le decía, ven, lánzate, estaba en una alberca, y el niño todavía no sabía nadar, lánzate, lánzate. Y entonces el niño se lanzó y la tía se hizo a un lado y ¡pum! Casi se ahoga el niño. Perdió la confianza. Pero con Dios no es así. Con Dios uno se puede lanzar y el Padre te va a recibir. Hay que dejar de meterle miedo a las personas de que Dios quiere descargar su furia contra nosotros. Ese Dios no nos enseñó Jesús. Ese Dios que está irado y que te va a hacer algo y que te va a lanzar un rayo, te va a ir mal en la vida o cosas de ese tipo. Esa teología es una blasfemia de lo que dijo Jesús. Hay que aprender a amar a Dios y hay que sentirnos amados por Dios. Y el último principio es el principio de la alegría. A ver, sonrían todos los que están ahí, sonrían. Los voy a retar a que de aquí a que terminemos no dejen de sonreír. Mantengan una sonrisa. Fíjense lo que les voy a mencionar ahorita. En la Edad Media, fíjense, esto es cierto, esto no es mentira, esto es cierto. Y ustedes después pueden corroborarlo si quieren. En la Edad Media llegaron a decir que reír o incluso llegar a carcajearse o disfrutar placenteramente la vida era pecado. Y entonces de ahí muchas experiencias religiosas se volvieron muy rígidas, muy silenciosas. Aprenda a reír. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Deje de ser un líder rígido. A veces confundimos santidad con rigidez o seriedad. Y no necesariamente la santidad tiene que ver con la seriedad, con el silencio. A veces la santidad tiene que ver con la alegría, con la emoción, con el placer, con que te hagan sentir bien. De vez en cuando sonría en su iglesia. Como decía un hermano, dice, yo no tengo la culpa de la cara que tengo, pero sí soy responsable de la que pongo. A veces somos predicadores, me diría un pastor que me estuvo mentoreando mucho tiempo, me decía, a veces tú eres un predicador con cara de pasa, ¿verdad? Así todo arrugado, como si estuviera enojado, irritado. Dice, sonríe de vez en cuando. Muéstrate alegre. Contagia tu alegría a los demás. La santidad es felicidad, la santidad es alegría, la santidad es plenitud. Yo me he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Las nuevas generaciones están esperando líderes alegres, líderes plenos, líderes felices, líderes satisfechos con sus vidas, líderes en contentamiento como Pablo, que aún en la abundancia, en la escasez, sabían vivir plenamente. Necesitamos líderes de otras categorías. Necesitamos reír de vez en cuando. No supriman la alegría en sus templos, en sus reuniones,
experiencias comunitarias. Vivan alegres, sonrían. Y solamente para recordar, ahí en la pantalla ustedes van a ver, para recordar los principios del cuidado pastoral para las nuevas generaciones. Número 1, sentido de amistad. Aprendamos a ser amigos. A la iglesia sí se va a hacer amigos. Sí podemos estar llenos de amigos en la iglesia. Amén y amén. Número 2, regale tiempo. Regale tiempo a la gente, inviértale tiempo, pasen buenos momentos. Vayan a comer a un lugar, vayan a divertirse a un lugar, vayan a pasarla bien. Diviértanse, sean alegres. El principio de interioridad, no persigan a la gente, llévenla a la madurez, permiten que vayan creciendo y se desarrollando hasta que lleguen a la estatura y la plenitud de Jesús. No se sientan agobiados porque en un año, en 2 o 3 años no dan el ancho que nosotros quisiéramos. Hay que darles su tiempo, poco a poco. Gratuidad. Aprendan a tratar a las personas no por cómo se ven, sino por lo que son, seres humanos, personas. No tratemos a las personas por cómo se ven, sino por lo que son, imagen y semejanza de Dios. Aprendamos a vivir en libertad del pasado y del futuro, no esclavos. Aprendamos a perdonar. Yo creo que el cuidado pastoral requiere de esas enseñanzas, que la gente se libere del pasado, de las angustias del futuro, que se libere de esas emociones que a veces lo atan, que viva libre. Aprendamos a confiar en Dios como un buen padre. La confianza es muy importante. Enseñemos a las nuevas generaciones a confiar en un buen padre, en un padre amoroso, generoso en amor, abundante en misericordia, lleno de gracia, de ternura, de fidelidad, de cercanía. Y sobre todo, queridos hermanos y amigos, aprendamos a ser alegres, sonrían, sean felices, no se agobien por la vida, no se desesperen, dejen que las cosas fluyan. No vivan su iglesia con tensión, con preocupación, con estrés. Aprendan a vivir su iglesia local con alegría. Yo lo que he detectado en ocasiones es que una herencia que no me ha gustado que a veces hemos recibido, es que vivimos muy estresante la iglesia y tenemos que llenarla y tenemos que trabajar y en vez de estresarnos por cosas así, aprendamos a contagiarnos de alegría por lo que estamos haciendo y estamos disfrutando lo que estamos haciendo, compartiendo la palabra con gozo, compartiendo la fraternidad, la comunión, la bendición. Queridos amigos, yo deseo que estas características que hoy hemos visto, estas 7 características del cuidado pastoral para las nuevas generaciones, para ustedes, puedan ser representativas, significativas, y que de manera sencilla ustedes puedan llevarlas a cabo. Son cuestiones muy prácticas las que hoy les traje, pero a la vez muy profundas para las nuevas generaciones. Hoy lo requieren las nuevas generaciones, hermanos. No estamos pastoreando antes de la pandemia. Somos una generación de cristianos post-pandemia. Tenemos que pensar la iglesia, reflexionar la iglesia de una manera creativa, diferente, una manera que quizá nunca ha existido, pero que nosotros hoy, por medio de lo que la palabra nos enseña, podemos construirla. Yo deseo, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Les envío un fuerte abrazo y paz a todos, hermanos. Bendiciones.